éramos pocos los periodistas que contábamos, que podíamos contar o elegíamos contar cómo era el monopolio privado del fútbol, de la explotación económica del fútbol. Y bueno, para el diario La Nación esto era una confiscación directamente, era una actitud dictatorial del gobierno, bueno, yo tenía una mirada distinta, que había un uso político, obviamente, eso lo tenía clarísimo. Que era la AFA la que rompe el contrato, también lo tenía claro. Que era la AFA la que quería romper desde hacía 2 años o 3 ese contrato, también lo tenía clarísimo, me lo había dicho el propio Grondona. Entonces Vivo, el gobierno que quería perjudicar a Clarín, le ofrece la guita, el doble de guita. Y la AFA se termina yendo con el gobierno. Pero ¿cómo cuento todo el bosque? ¿Cómo no me quedo solo con un árbol? Que gobierno malo, malo, malo que quiere usar el fútbol. Y torneos buenos, pobres que le quitaron el fútbol. ¿Cómo puedo complejizar eso? Porque sabemos que las historias no tienen buenos y malos solamente, ¿no? Hay un fotógrafo que siempre me encantó, un fotógrafo brasileño, Sebastião Salgado, que él solo hace fotos de blanco y negro. Recorre el mundo y solo son fotos de blanco y negro. Y una vez le preguntaron ¿por qué solo el blanco y negro? Y él dijo, porque mi gris tiene muchos matices. Dijo. A mí me gustó mucho eso. Es muy complejo, es más difícil, a veces es más arriesgado, es más comprometido. Y a veces es como que te digan, bueno, pero al final, como dice, ¿de qué lado estás, chabón? Te dicen al final. Y ¿por qué tengo que estar de este lado o de este lado? Déjame contar la historia. Y pensá vos, esto es lo que a mí me gusta mucho, esa cosa de pensar juntos. A mí no me gusta subirme al púlpito y esto es malo, esto es bueno, y no es algo que nunca me gustó. Y bueno, me acuerdo entonces al título de esa nota le puse Titanes en el ring, le había puesto, ¿no? Como decir que hay una pelea ahí. Ahí hay un ring y ahí suben los titanes a ver cómo es esto. Y bueno, y contaba esto. Y contaba anécdotas de quien hoy es mucho más conocido, que es Manieto, que es la cabeza del grupo Clarín, ¿no? En aquel momento no era, el nombre de Manieto no era tan difundido. Yo me acuerdo que ahí que yo hice una trampa. ¿Cuál fue mi trampa? Entregué la nota más temprano y me borré del mundo. Yo no uso celular. Cuando viajo por trabajo, ahí me dan un celular de trabajo y ahí lo uso. En la cotidianeidad mía no uso celular. Entonces, si quiero desaparecer del mundo, desaparezco fácil, no me encuentran. Y me acuerdo que entregué la nota muy temprano, me lo fui a ver a Manu Ginóbili, porque había escrito un libro, este libro sobre la breve historia del deporte argentino, y quería que Manu escribiera qué es para él el deporte, porque para mí es un deportista que me merece admiración. Por lo que hace, lo veo dentro de una cancha y son esos tipos que contagian, que tienen todo eso, que tienen recursos individuales, pero que juegan en equipo. Y que se nota que tiene un altísimo sentido de lo que es jugar en equipo, de lo que es tener compañeros al lado. Y a mí ese tipo de deportistas suele decirme mucho, me emocionan. Entonces lo fui a ver nada más que para eso. No era que iba a vender más libros, no era que una obligación de nadie, era como una especie de capricho mío. Y se lo dije textual, le dije, mira, Manu, no es que sea un mango, no es que sea nada, ¿no? Esto es mi capricho, que me cuentes vos, para vos, qué es el deporte. Y que figure un texto tuyo de qué es el deporte para un tipo, porque nosotros escribimos, nosotros no, está bien, yo juego al fútbol con mis amigos, jugué tenis, jugué rugby, hice mucho, pero lo hacemos, digo, soltero contra casado, lo hacemos, ¿no? Estos tipos juegan en serio, es otra cosa lo que hacen. Y quería entonces que me contara eso. Un tipo que casi juega divirtiéndose, como soltero contra casado, pero juega en serio, ¿no? A mí eso me impactó siempre mucho de Ginóbili. Bueno, me dijo, sí, me gustó la idea, lo hago. Y estaban ahí ESPN, Fox, TN, no sé, estaban todas las que... Pues él daba esa entrevista a lo largo de todo un día, o toda una tarde, para dar entrevistas en un hotel céntrico. Y me dice, lo ve a su agente, dice, bueno, vos podrás volver en 1 hora y media. Sí, porque la idea era que yo lo grabara, lo escribía, se lo mandaba para que él lo leyera, a ver si le parecía, daba el ok y así salía, pues tampoco lo puedo poner a él a ponerse a escribir.
Bueno, me voy corriendo a comprar un grabador, porque no tenía ni grabadorcito encima, yo había ido a verlo primero. No esperaba una respuesta tan rápida y tan favorable. Y bueno, me fui a correr a comprar a Frávega un grabadorcito, lo grabo a mano. Había quedado con un amigo, Jorge Búsico, otro gran periodista, amigo que escribe en La Nación ahora, hace rugby en La Nación, Jorge. Compañero de escuela mío, fue de secundario, o sea, amistad de décadas. Había quedado a tomar un café con él, que estaba con un problema personal, y le digo, Jorge, me pasó esto con Manu. Lo quiero conocer a Ginóbili, ¿puedo ir? Me dice, sí, veniste, claro. Entonces se vino también a la entrevista con Manu Ginóbili. Terminamos la entrevista con Manu, yo lo terminé de grabar, me voy a tomar el café con el amigo. Yo hacía yoga en ese momento, termino de tomar el café con Jorge, me voy a mi clase de yoga. Un hermano mío me viene a decir, che, tenemos que cenar por tal, me voy a cenar, llego a casa a las 12 de la noche. Claro, sin celular, y habiendo entregado una nota que yo sabía que era una nota pesada. Y el teléfono salía a fuego, más o menos. Mi correo electrónico eran 800 correos electrónicos. Me buscaban, desesperados del diario, porque querían observarme algo de la nota. ¿Cuál era el problema? La nota decía Héctor Manieto, y en ese momento no se decía con nombre propio Héctor Manieto. Y la nota decía Héctor Manieto. Yo decía Héctor Manieto porque tenía testigos absolutos, aparte de hecho, lo que yo estaba diciendo no había sido presenciado solo por mí, sino que yo tenía muchos testigos de distintas cosas que había dicho Manieto y distintos ejercicios de uso y abuso de poder de Manieto sobre los dirigentes de fútbol, sobre los clubes de fútbol. Y contaba esas anécdotas. Y bueno, ¿qué pasó? El diario no me encontró en ningún lado y el diario no quería poner Héctor Manieto. No iba a poner Héctor Manieto. Entonces decidían intervenir sobre mi nota. El acuerdo era que, la verdad, que no me tocan ni una coma. Y el diario ahí intervenía. Yo en la charla de acuerdo con el diario, yo les había dicho que si al diario hay algo que lo compromete mucho, que es de agenda, que es de, no sé, que no, yo no me hacía ningún problema si no la publicaban la nota, que la publicaran en el .com, y si en el papel no la publicaban, para mí estaba todo bien, eso sí me la tenían que pagar. Como siempre, publiquen o no publiquen, yo trabajé. Yo la verdad que no soy de rasgarme las vestiduras sobre, intervinieron sobre... Entiendo las reglas de juego del oficio, de la profesión, no vivo de esto, y creo que el diario tiene derecho a hacer ese tipo de situaciones, como después yo tengo mi elección, mi decisión de decir qué hago con eso. Pero no soy de estos que, si me echaron de algún lugar, denuncio sobre la libertad de expresión, esas cosas, ¿no? Creo que hay reglas de juego que están ahí. Y ya soy grandecito como para ciertas cosas. Y bueno, el diario la publicó en el .com sin el nombre de Héctor Manieto y pusieron el más alto directivo del Grupo Clarín. Y para mí estaba correcto, estaba bien. Tenía que irse fue, como para que veas algo, ¿no? El único... y hubo uno más, que también te demuestra la sutileza de las cosas y cómo cuando muere Videla, cuando muere el dictador, para mí era una noticia que cruza la sociedad. Todos quedamos conmovidos de una u otra manera con esa muerte. No es una muerte común. Entonces son esas cosas que a mí me gustan, cómo veo, cómo meto el deporte, cómo meto, en este caso el fútbol, a la muerte de Videla. Y bueno, como el Mundial 78 fue un tema que yo seguí siempre, como les dije, comencé con el Mundial 78 a ser periodista, lo seguí muy de cerca, entonces lo tenía muy presente todo. Bueno, Videla jamás había ido a una cancha de fútbol en sus 50 y tantos años de vida. Nunca había pisado una cancha de fútbol. En el mes de junio del 78 fue 7 veces a una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, eso ya me daba a mí una oportunidad para escribir de Videla, ¿no? El hombre más fanático del fútbol argentino en el mes de junio del 78. Entonces, conté junio del 78. O sea, y en junio del 78, como ya les dije, con aquel problema que tuve sobre el Gordo Muñoz en la investigación que hicimos para Radio Continental, me gusta contar también qué hicimos los periodistas en ese momento, qué decía el periodismo en ese momento. Conté en la nota qué decía el periodismo en ese momento. Y conté inclusive qué decía La Nación. Eran elogios a Videla, lo puse en la nota, que La Nación elogió a Videla, que había pasado tal situación. Y puse un nombre propio de un columnista del diario, que era del diario Clarín, que no digo públicamente el nombre, pero nada más que por respeto a terceros, porque la persona que me lo pide, entonces yo tendría que tener el acuerdo de esa tercera persona para poder decirle el nombre.
Era un columnista del diario Clarín, y yo lo mencionaba a esta persona, lo que había escrito también en junio del 78. Y hice lo mismo que hice con aquel artículo de Titanes en el Ring. Entregué la nota temprano y desaparecí del mundo. Yo sabía que era una nota que podía tener algún problema, podía desagradar a alguien ahí en el diario, con toda razón. Como se enoja Grondona con algunas cosas, también el diario se puede enojar con otras. Y bueno, me borré del mundo y también digo que llegué a casa muy tarde. Y me llama un editor del diario y me dice: Ezequiel, te imaginarás que esta nota anduvo por todos los pisos del diario. Sí, está bien. Digo, mira, el único problema concreto de la nota va a salir. Me dice, obviamente que hay gente que no le gusta acá del diario, autoridades que no les gusta, va a salir. El único problema es que este nombre, porque esa persona está atravesando una situación personal difícil, y quedamos en que había que cuidarlo a esa persona. Por otra situación, una situación personal difícil, por otro tema. Y si sale esto así, es como que rompimos el acuerdo con él, no lo estamos cuidando, etc. Obviamente que entendí, y en lugar del nombre propio se puso el medio en el que esa persona escribía. No el nombre, escribió Clarín, en lugar escribió fulano, en Clarín. Escribió Clarín. Y a mí me parecía que estaba bien, no. Entonces, claro, yo sé que estas cosas a veces, cuando querés pedir aumento, cuando querés, no es fácil. Después siempre va a haber alguno que va... Pero bueno, son reglas de juego. Por eso, como te dije, trabajo mucho. y si tengo problemas en un lado, me hago más el valiente en otro lado, etc. Y ahora, estos 3 últimos años, yo siempre... la televisión nunca me gustó a mí, en general. Es más, una vez me invita a Cherkis Vidal a un programa que tenía de cable, y me acuerdo que le dije, él me pregunta por qué no estaba en la tele, y yo le dije, mira, para mí es como, toda persona merece respeto hasta que aparece en la tele, le dijo. Y se lo dije en la tele, en el mismo programa, ¿no? Le digo, ese es mi concepto de la televisión. La verdad que no me gusta la tele, que se gritan, se insultan, es como una cosa que la verdad no me gusta. Me supera, y aparte no lo sé hacer, eso. No lo sé hacer, concretamente no lo sé hacer. Yo me acuerdo que hice el intento en el año 83. Trabajé en un programa de tele con Diego Bonadeo, el negro Juvenal, fallecido, Moltoni, era un canal 9 a la noche. Y yo recién empezaba, y ahí gritaban, se interrumpían, nadie dejaba terminar al otro. Y yo la verdad que tengo la costumbre de dejar terminar al otro lo que quiere decir, con lo cual no hablaba nunca. Si yo dejaba terminar, no hablaba nunca, absolutamente nunca. Con lo cual era un mueble yo en ese programa. Era realmente un mueble. Encima era una redacción. La escenografía era una redacción. Y yo estaba último atrás de todo. Y entonces el productor y director del programa me dice: Ezequiel, para que puedas hablar, hacer una cosa. Te parás a la silla y le tirás un bollo de papel al que está hablando. Claro, le di la mano y me fui. No, tengo hijos, le digo. No, la verdad que no. Después, ¿cómo le explico a mis hijos? Esto no. Entonces, no, es como que fue mi pelea con la tele, y voy cuando me invitan a programas gente amiga, hay gente que la paso bien, y se pueden decir cosas interesantes. No digo gente con la que yo estoy de acuerdo, no estoy diciendo, me importa 3 cominos estar de acuerdo, no, pero en el desacuerdo se puede charlar, se pueden decir cosas piolas. Y aprendí a respetar mucho más la tele con los trabajos de documentales. He trabajado en guiones de documentales los últimos 5 años. Yo había trabajado un guión ya en el año... ya perdí el año, pero se cumplían 25 años del Mundial 78. O sea, 78 más 25. Yo soy muy burro para las cuentas. ¿Cómo? 93. Entonces, en el año 93, Gonzalo Bonadeo, el hijo de Diego... 2003, perdón, gracias. Gonzalo, el hijo de Diego Bonadeo, que tiene el mayor archivo, o uno de los mayores archivos en televisión de deporte, me dice: Ezequiel, tengo estas imágenes, eran imágenes en crudo del 78, algunas de ellas extraordinarias, y me dice: vos conocés la historia del Mundial, hagamos un guión y vendámoslo.
Bueno, llegamos a un acuerdo con 4 cabezas, era en ese momento la de Pergolini, que nos dieron todo lo que era el aparato, los fierros, todo esto. Y hicimos una historia del Mundial 78 que la terminó dando Telefe un viernes a la noche en horario importante. Fue un buen desafío poder contar esas historias. Buen desafío inclusive porque los pibes, los realizadores, pibes más jóvenes, y había frases que tal vez el sonido no era el mejor. Y ellos decían, no, eso no va, eso no va, eso no va. Pero esa frase era clave. Para un periodista sabe que esa frase es clave. Entonces esa frase tenía que figurar. Entonces esa pelea entre el realizador, que es la cosa estética, y el periodista, que el documento, que la palabra, que tiene que estar, fue una pelea interesante. Yo no me fui hasta que vi que ciertas cosas quedaban ahí. Me quemé pestañas, me interné ahí adentro. Y me tocaron entrevistas dificilísimas, algunas de ellas con una persona, y con esto es interesante también, porque como uno con los años, y cuanto más se acerca a personajes, va cambiando algunas cuestiones. Por ejemplo, yo era muy duro con el Mundial 78, era muy duro, y sigo siendo duro en el sentido de la manipulación, y era muy duro hacia nosotros como sociedad. ¿Qué hicimos? Bailamos, gritábamos los goles en medio de este desastre. Tenía una cosa más dura. Y ir hablando con personas, cómo cada uno lo fue viviendo, para mí fue muy interesante. Y mucho más cuando hacemos venir a una persona que estaba viviendo ya en Venezuela, una persona que había estado presa en la ESMA en ese momento. En la ESMA, los militares seleccionaron a alguna gente que, porque hablaba inglés, porque sabía escribir, etc., y les hacían trabajar en mano de obra esclava en lo que llamaban la pecera. ¿Qué era? Los hacían traducir documentos que venían, textos de revistas francesas, porque querían ver los militares que se denunciaba afuera sobre la dictadura. Entonces el trabajo de esta gente era traducir, clasificar, archivar, etcétera, etcétera. Y esta persona, a uno de ellos, había un servicio de informaciones de la Marina y querían entrevistarlo a Menotti. Pero querían que Menotti dijera frases favorables a la dictadura. No a la dictadura exactamente, sino a la argentinidad, a la Argentina, etc. Y lo mandaron a este periodista. Y este periodista fue con un papel, a este periodista, miren, yo le digo periodista, a esta persona que estaba presa, era mano de obra esclava y hacía de periodista. Y lo mandaron a la conferencia de prensa de Menotti en José Cepaz. Y Menotti estaba hablando así, en una mesa como estoy yo ahora, y los periodistas así como están ustedes ahora. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se sentó ahí en el costado para ver si lograba salir en las fotos, ¿no?, de los diarios, y avisarle así a su familia que estaba vivo, ¿no? Y efectivamente, hay un recorte del diario La Nación, donde el fotógrafo hizo una foto así de diagonal, y sale esta persona, de costado. Él está sentado en la silla y parado el represor, el que lo llevaba y lo controlaba, de que no cometiera ninguna... Bueno, y él llevó un papel en el bolsillo para dejárselo a Menotti. En el papel estaban los nombres de las personas que estaban presas con él. Y quería decirle, pero nunca quedó solo, a solas con Menotti. Estaba siempre el represor cerca, como escuchando. Él dice, me temblaban las piernas. Me dice, aparte, encima yo era futbolero, me dice. Y a mí me gustaba hacerle preguntas de fútbol a Menotti. Y en medio de esa situación, yo le quería preguntar si iba a jugar el Beto Alonso o no, porque yo era de River. Me decía, ahora en el drama que vos te puedas imaginar en mi vida me pasaba eso. Dice, estas personas las dejaban algunos días salir a su casa. A partir de X tiempo, ¿no? Después la empezaron a dejar salir a su casa. Claro, si no volvían, después tenía problemas la familia, o sea que tenían que volver, ¿no? A esta persona la dejaron salir, por ejemplo, el día que Argentina sale campeón mundial. Y esta persona se fue al Obelisco a celebrar con su hijo, con su sobrino, subido a los hombros. Y él dice, el padre de ese niño, mi hermano, estaba desaparecido. Yo estaba en la ESMA, así como estaba ahí, al día siguiente tenía que volver a la ESMA. Mi mujer, pareja, también desaparecida.
Era un drama familiar, me acuerdo, gente, y él estaba en el Obelisco. Y él dice que lo borró durante años eso, que su madre le tuvo que recordar lo que habías hecho esa noche. Bueno, él a la entrevista viene como si yo le dijera con 10 pibes de distintas edades, supongamos de 12 a 18 años. Y les aseguro que fue la entrevista más difícil de mi vida, porque él le digo, ¿por qué? No sé ¿por qué viniste con los pibes? Y dice, porque quiero que escuchen por primera vez todo. Dice. Digo, pero mirá que va a haber cosas difíciles, por ahí que tenemos que... Dije, quiero que escuchen todo por primera vez. Entonces era muy difícil porque, claro, yo estaba hablando con él y veía cómo los pibes iban llorando. Entonces era cómo va llevando esto, ¿no? Me acuerdo que creo que la entrevista más difícil que yo recuerdo que me tocó hacer, porque yo no soy periodista las 24 horas del día. Estaba trabajando periodista, soy una persona que sufre, que se emociona, que le pasa lo mismo que cualquiera de todos nosotros. Y entonces, ¿cómo aplico las reglas del periodismo y me comporto como persona? Pues están los pibes acá también. Entonces, ¿cómo poder escucharlo del modo más delicado, más respetuoso posible? Esa misma delicadeza y respeto lo tengo que tener con esa persona que estoy entrevistando también. Pero había menores ahí también. Y entonces fue súper difícil. Pero a mí me ayudó a entender un poco más la locura también, de lo que fue ese mes de junio del 78. Gente que me explicaba que presa en la ESMA, con capucha, con grilletes, gritaban los goles. Que en la final escuchaban los goles de Kempes, 700 metros de distancia, un estadio que explotaba, y ellos escuchaban. Y que gritaban gol, con grillete, con capucha. Y yo, ¿y cómo? Y me dicen, y fue mi segundo de libertad, me decían ellos. Entonces, ¿cómo? Todas esas cosas que yo veía mucho más negro-blanca, empecé a ver grises, ¿no? Y cómo la historia se hace mucho más humana, y cuando se hace más humana se hace más creíble, y dejamos de ver a Dios y al diablo siempre, al blanco y al negro en todo, y empezamos a vernos un poco todos. Yo sé que no es fácil poder contarlo todo eso, pero bueno, es más difícil, pero les aseguro que para mí, por lo menos a mí me justifica por qué quiero seguir haciendo periodismo, y periodismo deportivo. Yo una vez tenía dudas de qué iba a hacer, si iba a seguir, no seguía con el periodismo deportivo, y me encontré con un sociólogo inglés extraordinario, David Goldblatt, que es un tipo que tiene libros de fútbol fantásticos, y él me dice, Ezequiel, sigue siendo el mejor escenario para contar las cosas que nos gustan contar. No hay un escenario tan rico, con tantos matices, drama, gloria, alegría, locura, épica, esta discusión entre la épica y la ética, ¿no? Es solo una letra la que lo diferencia, y los periodistas deportivos vivimos hablando de épica. Épica, y nos importa 3 cominos la ética. Ahora, no digo 3 cominos exactamente, exageré un poco, pero cuando nos enteramos que esa épica fue construida en base a un engaño, ahí ponemos la palabra ética, pero como si por ahí no lo hubiésemos sabido antes, ¿no? Y doy el ejemplo de Lance Armstrong, el ciclista, el que ganó los 7 Tours de Francia, ¿no? Yo tengo una muy buena relación de amistad con David Walsh, el periodista británico que publicaba los libros de denuncia ya de lo que era Lance Armstrong, de la trampa que a él le constaba, porque entrevistó gente del equipo de Lance Armstrong, de la trampa que hacía Lance Armstrong, que Lance Armstrong se dopaba y engañaba a los controles antidoping, y que las autoridades sabían y se hacían las distraídas, miraban para otro lado. Y él decide contarlo esto. Entonces Lance Armstrong le hace la cruz en el Tour de Francia. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba siempre gente de su propio equipo, Lance Armstrong, a que lo siguiera al periodista. Y entonces, si te veían a vos hablando conmigo, yo era David Walsh, y te veían a vos hablando conmigo, vos después no podías tener ninguna nota con Lance Armstrong. Pues Lance Armstrong te decía, estuviste hablando con David Walsh. Ese tipo es mala palabra. Era un paria dentro del circuito. Los colegas con los que él recorría el circuito en auto le dijeron, no podemos ir con vos. Anda por la tuya. Lo dejaron absolutamente solo el tipo, ¿no? Y bueno, estalló el escándalo finalmente de que Lance Armstrong se dopaba, había ganado con trampa los tours, etcétera, etcétera. Y ahora todos hablaban de la ética, y ya lo sabían.
Entonces, cuando construimos la épica, hay que tener un cierto cuidado a veces en las palabras que usamos, porque, bueno, el ciclismo es uno de los deportes donde más se ha... y también cuando yo digo contar el bosque, poder contar, claro, ¿cómo le voy a pedir a esos tipos que es 3.500 kilómetros subiendo montañas, 200 kilómetros de llano, 38 grados de calor? ¿Cómo le voy a pedir que tomen agua nada más? ¿Y qué sé yo? Si yo los estoy invitando con eso, esa masacre a la que los estoy sometiendo, a que crean que realmente tienen que superar los límites humanos. El ciclismo, yo por lo que he leído, y he leído muchísimo, y no soy un especialista de ciclismo para nada, tiene historias vinculadas con el doping desde que comenzó. Lo que pasa es que antes no existía la palabra doping. Antes no existían los controles antidoping. Pero esos tipos se daban con todo. Se daban con todo. Claro, eran tipos que iban directo casi a tumba abierta, como le decía un colombiano, decía, una bajada a tumba abierta. Claro, agarran una bajada a 90 kilómetros por hora. Se van por lo que fuere. El otro día se fue un británico, lo saca otro ciclista de la carrera, de la pista, porque se toma mal la curva, lo toca, pierde la estabilidad, se da contra un poste en la cabeza, cae por un mini barranco, a los 38 segundos estaban dando de vuelta. Esos tipos son Superman, los tienen que los convierten en Superman y es así. Entonces, claro, ¿qué quiero? ¿Que tomen agua? Entonces, ¿por qué yo les exijo control antidoping al deportista? ¿Y a los dirigentes? A los dirigentes, ¿quién les hace control antidoping? Para que sometan a los deportistas a esa prueba inhumana. Ah, no, porque la televisión exige que... bueno, entonces, control antidoping en la televisión. Hagámosle. No resiste, sabemos que no resiste, porque minuto a minuto no resiste. Sí, discúlpame. Se trata de lo que vos venís contando, no romper esa estructura del lenguaje. La década menemista era una época donde Página 12 continuamente rompía ese lenguaje, ropa poco. ¿Tenés anécdotas de que era difícil seguramente romper esa estructura? ¿Tenés alguna anécdota para contar? Recuerdo una que tiene mucho que ver con la actualidad, porque lo incluye a Scioli. Ustedes no sé si se acuerdan, lo más pibes no, pero Scioli corría carreras de lancha, offshore, ¿no? Y figuraba en los noticieros de Nueve Diario. Nueve Diario era un noticiero muy popular, y transmitían en vivo las carreras de Scioli. Iba a ganar, iba a cruzar la meta, era un relato épico, emocionante, casi que te hacía llorar cuando Scioli cruzaba la meta y ganaba un argentino en Europa. Bueno, la verdad que no corría contra nadie, porque su lancha era infinitamente superior en términos de potencia a la de los rivales, pero claro, como nadie conocía ese deporte, y la verdad ese deporte no existía, eran unos millonarios que no tenían qué hacer con su plata y con sus horas libres, y que se dedicaban a eso. Entonces uno recorría diarios del mundo y eso no aparecía ningún diario del mundo. Yo ya trabajé siempre ya trabajaba en ANSA, en la agencia italiana, con lo cual también no había internet en esos tiempos, pero uno tenía posibilidad de ver medios de otros países y de hablar con periodistas de otros países. Ese deporte no existía como deporte en ese momento. ¿Por qué? Porque eran eso, eran unos millonarios, que era un pasatiempo de millonarios. En ese pasatiempo de millonarios, Scioli, que tenía plata personal, era muy loco también. Scioli tenía una cosa así medio de audacia, se arriesgaba mucho. Pero la verdad que la competencia no corría contra nadie. Era como si yo te dijera, no sé, un BMW con un fitito, más o menos. Era una cosa así. Tenía que ganar o ganar. Era así. Y la épica que le iba a ganar, y la verdad venía a 28 kilómetros el segundo. No había ninguna posibilidad de emoción, de lágrimas, de épica, de nada. Pero bueno, la crónica la disfrazaba eso. Y los diarios reproducían eso. Era todo lo que salía en todos lados. Y había carreras más en serio de motos en otras categorías, que eran de menos guita, porque era de menos potencia de motor, y entonces corría gente que realmente amaba la competencia náutica internacionales, y que tenía chances de competir. Y era gente que en todo caso competía más en serio. Bueno, Olimpia, en aquel momento, Scioli es como que estaba muy ahí arriba para ganar el Olimpia.
Y bueno, yo me acuerdo que conté en una página entera de Página 12 esto. Me reuní con gente especialista del tema, que me contaron todo. Me acuerdo que el mulato Lagares, Daniel Lagares, que era mi editor de deporte en Página 12, tituló "En el medio de la mar suspiraba una gaviota". Me acuerdo que le puso de título a la nota. Yo no me podía creer. Un domingo que sale esa nota. Al lunes siguiente es la entrega de los Olimpia. Y bueno, gente amiga, tengo gente amiga, los colegas que eran del círculo, amigos, vienen y me dicen: "Ezequiel, no sabés lo que pasó, y esa nota cambió todo. Se iba a votar a Scioli, pero la verdad que salió esto y bueno, nos desasnó a muchos, sirvió a otros que por ahí no, porque estaban prendidos con Scioli, porque Scioli organizaba o pipa las cenas para colegas, y yo en la nota lo contaba esta, y las cenas incluían electrodomésticos de la casa Scioli, y también alguna sorpresita en minifalda para después de los postres, me acuerdo que le puse. No, la nota era más joven. Esto no sé si lo contaría así hoy, pero era más joven, pido disculpas en todo caso. Todos tenemos nuestros errores, coleccionamos errores. Y bueno, y se dio vuelta la votación. No ganó Scioli, y ganó encima un inglés, un anglo-argentino, Dennis Taylor, me acuerdo que ganó. Que corría en una, que argentino, corría por Argentina, en una competencia mucho más, competencia en serio, digamos, todos circuititos, eran todas embarcaciones parejas, y con, no sé, supongamos 20 o 25 en competencia, no 4 o 3, no, era una competencia más seria, y lo ganó el inglés. Y lo que me cuenta gente amiga del círculo, periodistas deportivos, me contaban que estaban en una mesa la gente de la motoneta y que le pasan al inglés a Dennis Taylor el artículo, ahí en medio de la cena. Dennis Taylor no tenía ni idea de la existencia de un diario llamado Página 12. Y que lee el artículo y que su primera expresión cuando termina de leer fue: "Caramba", dijo.